Ay, Dios mío. Eh, digamos que yo contrato a un jornalero y le digo, te voy a pagar 100 pesos por día. Termina su día y yo le doy estos 100 pesos. En justicia eso es lo que le corresponde. Pero yo tomo 500 pesos más y se los doy. Eso ya no corresponde a la justicia. Eso ya es una donación que yo quiero hacerle. Perdón por el ejemplo tan simple, pero nosotros tenemos que entender la misericordia de Dios después de la justicia. O sea, la misericordia no es solamente agarrar y una permisividad para pecar, por ejemplo. No. De hecho, Dios es justo. Él es la justicia en sí misma. Pero después de su justicia, nos da su misericordia. Y entonces por eso cada uno de nosotros vamos a ser juzgados. Y este juicio particular que vamos a estudiar en este curso, como es ese juicio particular, se adelanta cada vez que nosotros vamos a la confesión. El sacramento de la reconciliación es un juicio particular, pero con la oportunidad de podernos arrepentir. Porque como lo leímos aquí en el Catecismo de la Iglesia Católica, así como los ángeles, después de la elección, ya no hubo perdón para ellos, es irrevocable. Ya no hay perdón para el ser humano después de la muerte. Si ustedes me permiten, no es el tema en este momento, pero el sacramento de la reconciliación es algo muy especial. Cada vez que nosotros vamos al sacramento de la reconciliación, entramos al tribunal de Dios. Por eso el sacerdote es médico, es maestro y es juez. Y estando en el tribunal de Dios, nosotros confesamos nuestros pecados. Y se los voy a decir de una manera muy romántica. Esperen, perdón si a alguien le molesta esto, pero es para hacerlo más gráfico. El Verbo eterno que se encarnó, que se hizo carne, antes de la encarnación era espíritu solamente. Cuando entró en las purísimas entrañas de la Santísima Virgen María, tomó carne. Y cuando ascendió a los cielos a su Padre, regresó Jesús con las marcas del sufrimiento, con las huellas de su pasión. Y entonces, ¿qué pasa? Cada vez que nosotros llegamos al tribunal de la misericordia, por eso es un tribunal de la misericordia, porque nosotros delante de Dios confesamos nuestros pecados. Jesús se presenta delante del Padre y le muestra sus manos enllagadas. Y le dice, Padre, por ella. Padre, por él. Y el Padre mira la pasión de su Hijo y perdona nuestros pecados. Porque dice la Escritura que Él soportó sobre nosotros. Él soportó sobre Él el castigo que nos pertenecía. Y por sus santas llagas hemos sido curados. Perdón, dijo que era la confesión es el Tribunal de la Misericordia y era 3 cosas, médico, juez y me faltó una. El sacerdote es médico, médico, ajá. Es juez y es maestro. Maestro, gracias.
¿Alguien más? Sí, doctor, ahora que estaba leyendo usted el Génesis, en donde por primera vez, fíjese, y ya estoy grandecita, bueno, escuché lo que usted dijo sobre la creación de los cielos, del mundo espiritual y del mundo material o el mundo de aquí. Algo que no me quedó claro o no supe cómo interpretar es cuando dice que así como creó el mundo espiritual y en él habitan los ángeles y que hubo una batalla en el cielo, como dice el Apocalipsis hace ratito que leímos, y que entonces Satanás y sus secuaces fueron arrojados a la tierra y al mar. Oiga, pues ya me dio pánico escénico, o sea, como que están en la tierra y en el mar. Es decir, pero por otro lado luego nos dicen que están en los aires. Entonces ya me confundí. Supongo que eso lo vamos a ver más adelante. Sí, 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 Ok, pero hay una sí. cosa que nosotros tenemos que entender. Esto no es para causarnos miedo. No, 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 claro. Ajá. Esto es para ser consciente una realidad. Ujú, Cuando ustedes entren a esto, en el Catecismo de la Iglesia Católica, ujú, en el numeral 326 va a explicar lo que significa la creación de los cielos y la tierra. ok, O ujú, sea, todo esto que yo voy hablando, yo no voy a hablar la postura de algún libro, sino más bien me voy a ir siempre a los documentos de la Iglesia. ujú, Pero vamos a entender en su momento qué significa que Satanás haya sido arrojado a la tierra. Vamos a entender por qué Pablo dice que están en las alturas o en los aires. ujú, Nosotros entendamos que la Biblia utiliza algo que se llama formas literarias. Y entonces nos quieren, a manera de analogía, por ejemplo, dar a conocer una verdad. Es como si en este momento hay una muchacha muy linda que me gusta y yo le digo, oye, tus ojos son como las estrellas del cielo. ¿Le estoy ujú. diciendo una verdad o una mentira? Está comparando sus ojos con las estrellas, nada más, que son muy brillantes y bonitos, supongo, ¿no? Y Entonces si es cierto, pues sí, estoy diciendo una verdad, pero claro. estoy utilizando una metáfora para poder explicar una realidad que con mis palabras no alcanzan a explicarla. Entonces, la mística, por ejemplo, tiene un lenguaje, se llama lenguaje místico. Mm, La escritura también tiene un lenguaje que hay que ir poco a poco desarrollando, viendo, conforme lo que nos enseña el magisterio de la iglesia. Y ujú. bueno, vamos a utilizar mucho algunos comentarios de la Biblia, ¿verdad? Para ir Ujú. entendiendo algunos conceptos, algunas otras cosas. Pero vamos poco a poco, poco a poco. Muchas gracias, doctor. Sí. Sí. ¿Alguien más? Buenas noches. Sí. Sobre la misericordia malentendida, Sí. por favor. Cuando nosotros hay que entender que la misericordia de Dios es el don precioso de su Hijo Jesucristo a nosotros. Pero no es un permiso para pecar. Eso se llama relativización de conciencia. Hoy pudiendo ir a misa, pero es el fin del mundial. No, hombre, no vayas. Al fin que Dios no se enoja porque no vas a misa. Para Dios lo más importante es que tú lo ames. Si mañana te confieses, hombre, no pasa nada. Dios ya te perdonó sin que te confieses. No, mira, no importa que estés en pecado mortal, comulga, después te confiesas y ya no hay ningún problema. Y entonces entendemos y ponemos bajo el título de misericordia una permisividad, un relajamiento de la conciencia. Y es lo que nosotros no tenemos que entender así. O sea, Dios me perdona, claro que me perdona. El único pecado que dice la Escritura que Dios no me perdona, pues es el pecado contra el Espíritu Santo. El Papa Juan Pablo lo va a explicar de una manera hermosa, cuál es ese pecado contra el Espíritu Santo. Pero Dios siempre perdona, pero se necesita que el corazón esté contrito y esté humillado, porque la materia correcta del sacramento de la reconciliación es precisamente
Esto, el hecho de tener conciencia de pecado, arrepentimiento y el propósito de enmienda. Buenas noches, doctor. Sí, buenas noches. Bueno, creo que lo que entiendo que la misericordia viene siendo premio de la justicia, por supuesto. Bueno, más que un premio, la misericordia es un don. Y es Dios mismo que se regala. Es Dios mismo quien se ofrece. Es Dios mismo quien se da. Es Dios mismo lo que nos oferta. Ante el pecado del hombre, Él responde con su perdón y su misericordia. ¿No? Pero nosotros, para poder valorar la misericordia de Dios, tenemos que entender la justicia. Y tenemos que entender lo que a mí me toca. Lo que a mí me toca. Por eso es, claro, que la expulsión del paraíso no es un castigo. La expulsión del paraíso es una obra de misericordia de Dios. Y lo vamos a entender, lo vamos a ver. ¿Por qué? Así como la tentación, nosotros hay que entender la tentación en clave de amor. Dios no quiere que nosotros seamos tentados, pero Dios permite la tentación por amor, porque respeta nuestra libertad. Ok, muchas gracias. Sí. ¿Alguien más? Sí, yo. Sí. Lo que veo es que estos espacios de cursos y de todo lo que se haga para aprender, pues nos va ayudando a evangelizar y a evangelizarnos nosotros y ayudar a evangelizar a nuestras familias, porque por ignorancia pecamos. Yo creo que más de uno de los que estamos acá en este foro, todos hemos pecado porque todos somos pecadores. Unos habrán cometido pecados mayores, otros menores, pero todos hemos pecado. Y muchos lo hemos hecho por ignorancia. Muchas veces hemos ido a que nos lean las cartas, a que, bueno, tantas cosas con tanta cosa de la nueva era, y uno después es que empieza a entender qué fue lo que uno hizo, pero uno muchas veces lo hizo porque a uno un amigo lo llevó y uno se dejó embaucar. Esa es la parte que ahí es en donde cuando uno ya entiende, el Señor es misericordioso y perdona, pero no vuelve otra vez, ya uno sabiendo de que eso no debe de hacerse, volver uno otra vez a caer, ahí sí ahí viene la justicia. ¿Sí? Entonces, es como que... A ver, solamente hay que entender una cosa. Justicia no es castigo. Esos son otros 20 pesos aparte. O sea, justicia es entender lo que a mis actos le sucede. La responsabilidad del uso de mi libertad. De la manera en cómo yo lo utilicé, esta es la consecuencia de mis actos y esto es lo que merezco. Entonces hay que empezar por ahí. Ajá. Eso es lo primero. Pero yo quisiera que ahora no nos desviáramos al tema de la justicia y la misericordia, sino nos centráramos si hay preguntas concretas en lo que acabo hoy de presentar. Yo, doctor, tengo una pregunta. Sí. En este caso, el maligno puede abusar de un dolor que tengamos, por ejemplo, alguna depresión, para de ahí atacarnos, de atacar nuestra fe. Digo, porque en cierto momento uno cuando pierde un ser querido, reniega luego contra Dios, ¿no? Cuando la fe no es firme. Y si uno ya va aprendiendo a sanar esa herida acerca de Dios, ¿él puede aprovecharse de eso? Digo, porque a veces a mí me ha pasado así como que dudo. Sí,
El maligno se va a aprovechar de todas las cosas que pueda para apartarte de Dios. Esto hay que entenderlo más profundamente. Nosotros vamos a entender esto cuando hablemos sobre la acción ordinaria y la acción extraordinaria del demonio. Y vamos a ver cómo opera en la vida del hombre. Pero sí, aunque tenemos que diferenciar entre si él es quien lo causa o si es que se aprovecha de esta situación. Porque hay cosas que causa directamente el maligno y hay cosas que no las causa el maligno, pero las utiliza, las aprovecha, las potencia. Por ahí alguien preguntaba en el chat que qué es el tribunal de Dios. Bueno, nosotros sabemos que Dios nos va a llamar algo que se llama juicio. Y entendemos por tribunal y por juicio, pues lo que en nuestra mente entendemos por concepto, ¿no? El tribunal es un lugar donde yo voy a ir a dar cuentas sobre mis actos. Dice San Juan de la Cruz que vamos a llegar al tribunal de Dios y seremos juzgados en el amor. ¿Cómo va a ser ese juicio? ¿Cómo va a ser ese tribunal? Lo vamos a ver en el curso cuando veamos justo el tema de la muerte, ¿no? Sí, los que tienen levantado la mano pueden abrir su micrófono y adelante. Bueno, doctor, me gustaría rectificar de lo que dio más o menos para ver si entendí lo que en esta primera sesión se está tratando de aprender sobre el parte espiritual. Bueno, creo que Dios nos creó a su imagen y semejanza, pero en cuando fue la creación, bueno, antes de que sea la creación, Él hizo el cielo y la tierra y todo estaba en un orden para después al poner un orden, hubo la batalla en el cielo en donde Luzbel, que era luz bella, vamos a decir así que por envidia, María iba a ser la madre de Jesús. ¿Cómo le podría decir? Fue echado, pero ya en forma de pecado, de envidia, de maldad hacia la humanidad, que ya entonces, en ese entonces ya estaba Adán y Eva. Y de ahí, bueno, empezó nuestro combate espiritual. Así me parece que bueno, yo lo he captado de esta manera. Bueno, creo que nos hace falta un poquito de claridad en algunas cosas que vamos a lograrlo entender de dos maneras. Con la lectura que vamos a tener de fe cristiana y de monología, y dos, en el transcurso de las charlas. Porque esto que ha captado, yo entiendo que lo que hoy han reflexionado, pues hay que irle dando orden, hay que irle dando sistematización, hay que ir dando y delimitando algunos conceptos, porque si no podemos caer en cosas que son erróneas, que no son así. Vamos a irle dando estructura. Poco a poquito, Maki, vamos a ir alineando las cosas y vamos a ir, no, ya aquí hasta están sacando a la Lilith y no sé qué, bueno, ahí poco a poco, pero vamos a ir sistematizando las cosas para ir viendo y ir construyendo el edificio doctrinal, ¿no? Sí. Muchas gracias, le agradezco. Adelante, Aida. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Una clase impactante, sin duda. Mi pregunta es, el combate espiritual, por supuesto, es personal, pero ¿podemos también ayudar o hasta qué punto al combate espiritual del otro? Digamos, esposo, padre, hermano, amiga. ¿También ahí podemos hacer algo? O sea, claro que con lo nuestro tenemos, supongo, pero esa es mi duda. Sí, claro. Lo vamos a ver cuando veamos un poquito sobre los principios de la intercesión. La intercesión en la Iglesia Católica se basa en algo muy hermoso que cada domingo nosotros profesamos, la comunión de los santos. Si un miembro sufre, todos sufrimos.
Si un miembro se goza, todos gozamos. Entonces hay un combate en el matrimonio, hay un combate en la familia, hay un combate como iglesia. Y nuestro combate personal tiene también una repercusión directa sobre las personas a las cuales Dios nos ha encargado, nos ha puesto, nos ha delegado con una autoridad espiritual. ¿Cuál es esa autoridad espiritual? Por ejemplo, los padres sobre los hijos. No. Mi pecado personal afecta al pecado social. Hace un tejido de pecado. Afecta al otro. Lastima al otro. Sí. Hay una situación que vamos a ir tocando también. ¿Alguien más? Sí, doctor, hablando del protoevangelio, también que está en el Génesis, a mí siempre me impacta mucho que, pues, que Dios le dice a la serpiente, supongo que es el maligno, ¿verdad? Que le dice que pondrá en amistad entre el linaje de la mujer y su descendencia, y que con su pie le aplastará, bueno, la cabeza, ¿no? Entonces, de repente me vienen a la mente en la actualidad, pues, muchas corrientes que pues que en vez de ayudar a la mujer la destruyen. O sea, yo me pregunto si Satanás no odiará a todas las mujeres del mundo, empezando por nuestra Madre Santísima, ¿verdad? Que no la soporta, no la tolera por ser el ser más humilde, más, bueno, más virtuoso de toda la creación. Pero mi pregunta es, ¿ese protoevangelio no sería también como, ay, o sea, hay tantas cosas y tantas corrientes ideológicas que lastiman a la mujer actualmente, que yo me pregunto si no será una de esas acciones que luego usted nos va a enseñar para que pues son esa lucha, ¿no? Entre el acusador y la humanidad, pero que se ensaña contra las mujeres. Yo así lo leo ahorita, lo que yo percibo de la realidad es que pues está dándonos en la torre a las mujeres, en general a la humanidad, pero como mujer se lo comparto, siento que hay algo ahí que feíto, pues, o sea, ideologías, corrientes de pensamiento, le hace feminismo, le hace mi cuerpo, mi decisión y todos esos rollos, pues la neta, o sea, como que no vienen de Dios, nada de eso viene de Dios. O por ejemplo, hace ratito que comentaban de Lilith, pues es mucho rollo también de eso, de ese lado, ¿no? No sé si, yo no me sé los evangelios apócrifos, ni los libros apócrifos bíblicos, ni nada de eso, pero ay, no sé, mi pregunta es si esa lucha del maligno contra la humanidad no también se enseñará más con nosotras o es parejito. Esa es mi pregunta. Gracias. A ver, si pudiera yo decir algo en principio del demonio es que el demonio se odia a sí mismo, porque su propia existencia le recuerda a su creador. Y entonces el demonio odia a todo lo que lleva la huella de Dios. El demonio es un ángel caído, lo van a leer ustedes, Cuarto Concilio de Letrán. Dios lo hizo bueno, él decidió hacerse malo, pero al ser criatura, toda criatura tiene huella de aquel que lo creó. Entonces no se soporta ni a sí mismo, porque el demonio está obligado a tener fe, a diferencia de los ángeles. Los ángeles no tienen fe, porque los ángeles ven a Dios cara a cara. Él nunca ha visto a Dios cara a cara y nunca lo va a ver, pero está obligado a creer en Dios por su propia naturaleza de criatura. Segundo punto es que odia a todo lo que lleva la imagen y la semejanza de Dios. Satanás tiene un odio en contra de Dios. Que si tiene una lucha especial contra la mujer, contra la dignidad, contra la vida, sí, claro.
Por el hecho del don de la maternidad, claro. Por lo que representa a la mujer en la vida espiritual, claro. Alguien está ahí viendo televisión y se escucha. Entonces, vamos a ir viendo esto, pero bueno, hay otra pregunta. Gracias, doctor. Sí, de Ana Luisa. Esto en esto un balance, así como el día y la noche. No, Ana Luisa, no es un balance. Esta corriente la iglesia fue condenada, se llama maniqueísmo. Y esta corriente maniqueísta significa poner la bondad al mismo nivel que la maldad. Y las cosas no son así. Para el cristiano no es como un punto de equilibrio entre el bien y el mal. No son dos fuerzas antagónicas que tienen el mismo peso. No es así. Para el cristiano, para empezar, el mal no subsiste sin el bien. O sea, entraríamos en otro tema que es hablar del mal desde el concepto filosófico. No. Y entonces meternos en un problema de la teología que se llama ¿por qué el mal? ¿Y cuál es la raíz del mal? Y cuando yo estoy hablando del maligno, no estoy hablando del mal como la ausencia del bien, sino estoy hablando de la presencia de un ser espiritual que fue creado y que decidió vivir en la maldad, que decidió por su libre elección apartarse de Dios. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Realmente, primero que nada, hermoso su tema, hermano. Tiene la bendición de Dios el explicarlo tan bien y con claridad. Y aunque su voz sea un poco fuerte, la verdad es que a veces necesitamos una voz alta para entender que Dios es en su momento, es seriedad también, ¿no? Es justo, pero es serio también. Y en este tema que tocaba sobre el catecismo de la Iglesia Católica, en la parte donde usted nos hablaba de los tres enemigos del alma, ¿no? Yo en su momento, cuando escucho el nombre de batalla espiritual, pienso, pues es una película todo lo que realmente pasa. Si la humanidad supiera que todos los días hay una batalla entre el bien y el mal, de verdad no pecaríamos. Pero a mí mi pregunta es, hermano, yo me quedaba con esa cuestión de que la lucha es pues solamente con Satanás. Y cuando lo escucho a usted decir que realmente hay tres enemigos del alma, mi pregunta es si esto le va a dar un momento para especificar en qué va el pecado del mundo, el pecado del demonio y el pecado de la carne, si lo va a especificar más adelante o podrá decirme a qué deriva estos tres enemigos del alma. Sí, vamos a ir explicando esto. Vamos a tener muy claro cómo actúa el demonio, cómo actúa el mundo y cómo actúa la carne. De eso se trata el curso de combate espiritual. No se trata de enseñarnos otro tipo de cosas, ¿no? Este curso está dividido en 4 módulos. Y bueno, hoy nos han pedido dar este primero y vamos poco a poco, primero construyendo el fundamento, el edificio, para ir unificando conceptos y cosas, ¿no? Pero sí lo vamos a ver, sin duda lo vamos a ver, ¿no? Hoy hemos tenido un espacio grande de preguntas, de respuestas, porque el tema es muy pequeño. Los otros temas abordan más diapositivas, abordan más conceptos, vamos a ir metiéndonos poco a poco en esto y van a ir surgiendo algunas otras dudas, algunas otras preguntas y otras se van a ir aclarando en el transcurso de los temas, ¿no?
en el transcurso de los temas. Bueno, daré espacio tal vez para una pregunta más de alguien que no haya preguntado, si alguien hay, o si no, pues de las personas que también ya aunque hayan preguntado y que tengan alguna inquietud, adelante. Elizabeth Burgos. Sí. Bueno, es que en el video que el doctor puso, ahí hablaba de que de pronto el Padre Nuestro al final estábamos utilizando mal la palabra líbranos del maligno, y que del mal, y que tendríamos que decir del maligno. No sé esa parte, si de pronto nos pudiera aclarar. Sí, es que la traducción del Padre Nuestro en griego, el maligno lo hace en masculino, apotu ponerum, líbranos del maligno. Cuando esto se traduce al latín, y del latín al español, pues obviamente cambia la traducción y se entiende como si fuera femenino, líbranos del mal. Entonces, en este sentido hay que tener solamente la conciencia que en el Padre Nuestro no se refiere solamente al mal en un sentido abstracto, sino se refiere al enemigo de las almas. ¿No? Así es. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues entonces vamos a darle gracias a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, que pasen buenas noches, que Dios les bendiga, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias. Hasta Gracias. luego. Bye. Hasta luego, buenas noches, gracias. Buenas noches. Bye. Bye. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos, muchas gracias.